Interesante cómo las organizaciones forman su cultura laboral. La cultura laboral está dada desde varios parámetros internos y otros externos. En los internos está, por ejemplo, las creencias que tienen los líderes, cómo aspiran que su organización esté, que va a formar la cultura. Pero la cultura tiene factores externos, por ejemplo, los marcos legales en donde se desarrolla una empresa. Va a determinar también la cultura de su organización. Por eso es interesante entender la parte legal, porque ninguna empresa va a poder funcionar estando fuera del marco legal. Así que el marco legal, dependiendo de cómo esté en cada uno de los países, de las organizaciones y de las condiciones que esta normativa legal dé, va a influenciar sobre la cultura laboral. Si ustedes ven estos nuevos cambios a partir de la ley humanitaria, han hecho que las condiciones de trabajo cambien y las personas de talento humano tengan que tomar nuevas iniciativas, nuevos cambios de procesos en función de la ley. Por eso hay que entender el avance de la ley, el alcance también de la ley y cómo esta ley nos va a seguir haciendo que los factores que tenemos que gestionar desde talento humano sean diferentes. Hoy en día las organizaciones están haciendo, por ejemplo, diagnósticos de cuáles son las condiciones actuales de trabajo de las empresas, cómo está el bienestar de los colaboradores en este marco legal. Así que la mayor parte de nuestros clientes nos han dicho, Jorge, queremos entender a profundidad este concepto del marco legal. Por eso para Prestro es un orgullo realmente tener como asesor al doctor Antonio Brito. Ustedes vieron ya en su hoja de vida la experiencia que tiene Antonio en el ámbito legal es muy amplio y también muy específico en la parte legal laboral. Así que les vamos a dejar con Antonio, que va a ir explicando de a poquito algunas láminas, algunos conceptos, pero en el fondo lo que queremos es que ustedes nos cuenten sus realidades para en función de eso todos ampliar nuestro conocimiento, enriquecernos el conocimiento de ustedes, conversar alguno de estos casos y aplicarlo pues y buscar en la práctica cómo se debe utilizar este concepto de la ley humanitaria. Así que están igual abiertos a que ustedes hagan las preguntas que deseen. Ahí abajo en participantes preguntas lo pueden realizar. María Augusta va a ir moderando la reunión, así que vamos a estar muy pendientes de sus preguntas, de las inquietudes que ustedes tengan y de su participación. Les agradezco a todos, a cada uno por participar y en especial a Antonio, que va a tomar la palabra para podernos explicar un poquito de cómo se dan estos conceptos dentro de la ley humanitaria. Bienvenidos a todos, qué gusto verles y seguimos en contacto. Muchas gracias y nuevamente saludos a todos. Muchas gracias a Prestro, muchas gracias Jorge, muchas gracias María Augusta. Realmente siempre para mí es realmente un orgullo poder compartir con ustedes y con los foros que ustedes acostumbran a realizar por el nivel que tienen. Obviamente eso exige al profesional también para que siempre esté de acuerdo a ese nivel y pueda satisfacer las inquietudes de la gente que asiste en calidad de participante. Para mí, como les digo, pues siempre es gratificante poder compartir estos momentos. Yo entiendo que ustedes, los asistentes, ya deben haber revisado, si no una vez, 2 veces, 3 veces el texto de esta nueva ley de apoyo humanitario, por lo que la intención esta tarde no es tanto realizar un monólogo. Yo puedo presentar, y de hecho voy a presentar unas diapositivas, obviamente como guía nada más, porque realmente lo que me interesa es poder conversar respecto a las dudas que ustedes mantengan en la aplicación que corresponde ya a la ley. En el poco tiempo de existencia de esta norma, pues ya hemos venido trabajando con algunas normas, algunas condiciones que la ley prevé en las empresas y es importante también tener siempre ese feedback de su parte respecto a las inquietudes que tengan para la aplicación y esta tarde lo vamos a hacer con todo gusto. Nada más, María Augusta o Jorge, la dinámica va a ser las preguntas al final, mientras vamos conversando, hacemos preguntas, ¿cómo lo vamos a manejar? Muchas gracias, doctor.
Yo le agradezco. Empecemos justamente con la revisión de estas láminas, un poco que usted nos comentaba de resumen de los temas generales que engloban a la ley humanitaria. Las personas que deseen hacer consultas de casos puntuales que tengan en sus organizaciones o ratificar algún caso puntual, les invitamos a que usen el chat que tenemos habilitado dentro de la sala. Luego de esta revisión, que nos tomará, creo que máximo unos 25, 30 minutos, yo voy a dar lectura a lo que nos hayan comentado como inquietudes en el chat, y también vamos obviamente a abrir los micrófonos por si hay alguna consulta puntual que algún participante desea hacer. De acuerdo, muchas gracias. No sé si tengo habilitado el sistema para compartir, María Augusta, ¿sí? Sí, doctor, está habilitado. Adelante. Listo. Muchas gracias. Listo. La ley o el nombre de la ley que ha emitido la Asamblea es Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, y en este caso, pues obviamente vamos a tratar lo que es materia laboral y de seguridad social. ¿Cuál es el objeto de la ley que está señalado? Ustedes recuerden que desde el mes de marzo, cuando se inicia todo este proceso de regulación especial y específica respecto a la pandemia generada por el COVID-19, el gobierno ha tenido como premisa esto de sostener el empleo. De todas las medidas legales que se han venido emitiendo, lo que procuran o lo que buscan es la sostenibilidad del empleo. Y obviamente eso se refleja también en la ley humanitaria, cuando dentro de sus consideraciones principales pues se establece la sostenibilidad del empleo como premisa máxima o como el fin máximo dentro de esta normativa. La ley orgánica se expide tanto para el ámbito público como privado, y está aprobada con fecha 22 de junio del 2020, el lunes anterior, justamente en el registro oficial número 229, fue publicada, con lo cual obviamente ya parte su vigencia. Dentro de materia laboral y de seguridad social, la norma empieza con este famoso acuerdo de preservación de fuentes de trabajo, que nos menciona que respecto a la preservación de fuentes de trabajo, que los empleadores y los trabajadores deben tratar de buscar soluciones internas. Cada empresa es una realidad, cada empresa tiene sus propias necesidades y atiende a sus propias necesidades. No podemos generalizar muchas veces la fórmula o la solución que se encuentra en una empresa para otra. Siempre cuando conversamos con personas o con personas que manejan el recurso humano dentro de las empresas, no siempre van buscando la misma solución, siempre tratan de aplicar a su empresa o a su personal, a su recurso humano, una solución que no siempre va a ser la misma solución para otra empresa. De ahí que lo que hace esta norma es un poco ya desarrollar el tema que ya en uno de los acuerdos ministeriales que se emitieron a raíz de la pandemia por el Ministerio de Trabajo a partir del mes de marzo, pues cuando el ministerio decía: empleadores y trabajadores, traten ustedes de buscar una solución. Y recuerden que nos decía el ministerio, luego de haber emitido el teletrabajo emergente, que fue el primer acuerdo ministerial, el 17 de marzo, emitió el primer acuerdo ministerial por tema pandemia, le emitió el teletrabajo emergente, luego dijo: vamos con la suspensión, la reducción de la jornada, la modificación de la jornada, y luego inclusive llegó a determinar esta facultad para los empleadores respecto al hecho de que pueden enviar a sus empleados de vacaciones. Pero uno de los acuerdos que determinaba exactamente esta suerte de que cada empresa, atendiendo a su realidad, busque una solución o algún acuerdo entre trabajador y empleador para llegar a un acuerdo que pueda sostener el empleo. Siempre, como les explicaba, pues valiéndose de esta premisa de sostener el empleo, buscar el mejor acuerdo para poder efectuar o continuar con las labores que sostengan no solamente a la empresa como tal, sino también al empleado. Que nos menciona que el acuerdo para preservar el trabajo modifica las condiciones económicas, y si bien puede ser propuesto como por el trabajador como el empleador, obviamente cuando lo hace el empleador tiene que justificar la necesidad. Es decir, el empleador tiene que explicarle claramente al trabajador qué necesidad atiende con una propuesta, que dónde se necesita buscar una solución, en qué sector, en qué área, con qué empleados,
necesita buscar una solución para llegar a un acuerdo. Nosotros habíamos suscrito documentos, y hablo nosotros dentro de sus empresas obviamente, nosotros habíamos suscrito algunos acuerdos antes de la vigencia de esta ley, el 22 de junio, con base a los acuerdos ministeriales que en su momento se emitieron. ¿Qué nos dice esta ley? Si es que ahora ustedes llegan a acuerdos, estos acuerdos van a prevalecer sobre los anteriores, es decir, sustituyen a los anteriores. De ahí que es importante de que ustedes, antes de optar por un acuerdo para preservar la fuente de trabajo, pues analicen si es que realmente es conveniente que ustedes sustituyan a los anteriores o se mantengan con los acuerdos anteriores, porque los acuerdos que ustedes en su momento suscribieron con base a acuerdos ministeriales que todavía están vigentes, porque no han sido derogados, van a tener vigencia en el plazo que estableció el documento. Si ustedes modificaron la relación de trabajo con base a los acuerdos ministeriales anteriores, y por ejemplo tienen el plazo de un año, sí, ese acuerdo va a tener una vigencia. Pero si es que ustedes van a suscribir un contrato con un convenio o un contrato con esta nueva ley, pues obviamente tienen que saber que ese documento sí va a sustituir al anterior firmado. ¿Qué nos dice y qué complica? Y ya viene la parte compleja que siempre el gobierno acostumbra a incluir dentro de la normativa. Justamente esto de que le pone algunos límites al empleador. Es decir, de cierta manera, y esto lo hago comentario mío, como que desconfía del empleador. Entonces, ¿qué hace? Limita muchas veces el accionar con este tipo de estipulaciones de que el empleador, por ejemplo, tiene que utilizar los recursos con eficiencia y transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué le limita al empleador? Primero, porque ya entramos en criterios subjetivos. Para el trabajador, esto de utilizar adecuadamente los recursos, tal vez no es lo mismo para el empleador o no es lo mismo para otro trabajador, ¿sí? El hecho de que yo, desde mi punto de vista, entienda que mi empleador no está utilizando adecuadamente los recursos, no es la mejor manera de sustentar un acuerdo. De igual manera, nos dice que esta ley, que el empleador tiene que presentar la información financiera de la empresa de forma completa, veraz e íntegra. Yo en algunas charlas que había mantenido, inclusive cuando manejábamos el proyecto de ley, había mencionado que incluso yo, como abogado, se me hace difícil o es complejo leer una situación, una información financiera de una compañía. Y esto obviamente no desde el punto de vista peyorativo, pero no sé si el trabajador, el momento en que ustedes como empleadores quieren proponer un acuerdo para preservar fuentes de trabajo y el momento que ustedes le indican o exhiben información financiera, el trabajador puede tener una correcta lectura de esa información. ¿Sí? Puede ser que no tenga una correcta lectura de esa información, lo cual obviamente complica el acuerdo, o puede ser del otro lado, del lado de la empresa, del empresario, que obviamente no tenga toda la certeza de querer mostrar la información financiera. Muchas veces todos estos temas de información financiera, información contable, se maneja con confidencialidad, por obvias razones. Entonces, cuando la ley le exige al empleador, ¿sí?, contar o enseñar la información financiera de la empresa al trabajador, de pronto le limite un poco, ¿sí?, para poder llegar a un acuerdo por ese punto de vista. En todo caso, es algo que solamente dejo mencionado. Cada empleador verá la factibilidad, ¿sí?, de que pueda dejar en manos del trabajador toda la información financiera. Lo que yo había ya conversado con algunas personas respecto a estos puntos es que tal vez se puede sustituir esto, no porque la norma lo mencione, sino que tal vez se puede sustituir esto con alguna información que sea fácilmente de fácil lectura para el trabajador. Algún tema de gráficos, tal vez algún tema de porcentajes donde se hable de la reducción de ingresos, pero en porcentaje, obviamente no en cifras. Tal vez algún tema del porcentaje respecto a la pérdida del empleo, respecto a la pérdida de contratos, tal vez podría un poco sustituir. Pero si es que el trabajador entiende lo que dice la ley, le puede decir al empleador: yo no necesito esa información, yo necesito la información financiera. ¿Cuál es la información financiera? No sé si es del balance, no sé si es toda la información que maneja el contador en una empresa. En todo caso, de esta manera ha sido emitida la ley. Yo veo un poco como limitante para que el empleador
pueda proceder. Y de igual manera, cuando nos dice que no se puede distribuir dividendos ni reducir el capital de la empresa, yo no veo que tenga una directa relación entre llegar a un acuerdo con el trabajador, modificando la condición económica de la relación laboral, con el hecho de que se le limite desde el punto de vista societario, con que no reparta dividendos o reduzca el capital de la empresa, cuando son dos cosas totalmente distintas. Y por eso hace un momento decía, y repito desde mi punto de vista como comentario, el hecho de que el gobierno es una especie de desconfianza respecto al empleador. Obviamente habrá casos, sí, y hay casos efectivamente donde el empleador siempre trata de mover las piezas, por decirlo de alguna manera, a su favor, pero no todos, yo creo que la gran mayoría no están en esa situación. En todo caso, de esta manera está emitida la ley, que además nos dice que si es que se produce el despido intempestivo en el primer año de vigencia de la ley, la indemnización se calculará con la última remuneración antes del acuerdo, lo cual determina que desde el primer año de vigencia, es decir, desde el 22 de junio, ojo, no desde la fecha en que el empleador va a suscribir el convenio para preservar la fuente de trabajo, sino desde el 22 de junio en que la ley fue expedida. Es decir, contando, por ejemplo, el primer año, estaríamos nosotros hablando del 21 de junio del 2021. Pero si es que yo suscribo un convenio por 2 años, por ejemplo, ¿sí? O suscribo un convenio por 1 año a partir de la fecha de hoy, ¿sí? A la fecha de hoy, en el año 2021, yo ya podría eximirme de cumplir con esta normativa, porque no me determina, y esto sí hay que tener muy presente, que si se produce la desvinculación por despido intempestivo, no me determina o no me calcula desde el año, desde la fecha en la que yo suscribo el convenio, sino desde la fecha de vigencia de la ley, que es del 22 de junio de este año. Otro aspecto que no veo tan adecuado en la norma es el hecho de que si se logra un acuerdo con la mayoría de trabajadores, este puede ser oponible al resto de trabajadores. Y me da la sensación de que en este aspecto entramos un poco a criterios de contratación colectiva, porque puede ser que si yo quiero presentar una propuesta respecto a una modificación para preservar la fuente de trabajo, los trabajadores del otro lado sepan que si es que se suscribe con la mayoría es obligatorio y comiencen justamente a jugar de esa manera. Decir, a ver, ven con mi mayoría porque si yo negocio, voy a negociar de mejor manera. O del otro lado, otros trabajadores también pueden hacer su mayoría. Entonces estamos ya en una suerte de contratación colectiva porque vamos a generar grupos de trabajadores, ¿sí?, para llegar a una mejor negociación, entre comillas, dependiendo del grupo de trabajadores que quiera llegar a una negociación. Si es que ya saben o se enteran que va a haber una negociación dentro de la empresa, puede ser que eventualmente ya incurran en este tema de contratación colectiva, porque además puede ser, muchas veces tenemos asesores no tan adecuados y el momento que digan, ya estamos los trabajadores alineados en una propuesta para modificar la relación contractual. Estamos más de 30 o estamos al menos 30 de pasito, constituyamos un sindicato. Entonces no creo adecuado tanto esta norma, pero en fin son solamente observaciones, porque además la misma ley nos menciona que si es que el acuerdo, si es que en la empresa hay un organismo sindical, pues obviamente tiene que negociarse con este organismo sindical el acuerdo. Entonces, no le veo tan adecuado que se haya determinado de esta manera, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando se presente la posibilidad de llegar a acuerdos en el hecho de que del otro lado los trabajadores no puedan hacer esta suerte de organizaciones sindicales para llegar a la negociación. Y menos aún, por ejemplo, no sería raro que si es que yo presento el acuerdo, vengan los trabajadores o un trabajador venga y diga, ¿saben qué? Aquí está tal persona, es mi asesor financiero para poder revisar la información financiera de la empresa. ¿Qué más nos dice esta norma? Que si es que es imprescindible para la subsistencia de la empresa y no hay un consenso, la empresa podrá iniciar el proceso de liquidación. Tampoco veo, o más bien le veo como un limitante también porque no veo necesario que la empresa
si es que ya presenta un acuerdo, si es que presenta la posibilidad de llegar a un acuerdo más bien y presenta las condiciones de ese acuerdo, los trabajadores de cierta manera sepan que le pueden presionar al empleador con el hecho de que si ya presenté el acuerdo y ya presenté la propuesta y esa propuesta es necesaria para la subsistencia de la empresa, puedo inclusive jugar con eso para poder mi empleador, si es que no llega al consenso, pues entrar en un proceso de liquidación. Finalizando la norma con el hecho de, también desde el punto de vista subjetivo, de que mencionen que si la empresa utiliza de manera dolosa los recursos de los accionistas mientras tengan vigencia los acuerdos, será considerado como causal de quiebra, lo cual tampoco es conveniente porque, les decía, también es un tema subjetivo. ¿Qué es el uso doloso? El dolo obviamente está determinado en la ley, sabemos lo que es el dolo, pero entramos a la subjetividad cuando yo puedo determinar como trabajador o puedo pensar como trabajador que alguna inversión, algún gasto que esté realizando el empleador, ¿sí?, no sea adecuado o no sea necesario y obviamente alegue el hecho de que se está utilizando de manera dolosa los recursos de la empresa. Doctor, le quito solamente un minutito. Claro. Tengo 3 preguntas que me parecen muy claves y antes de justamente pasar a los siguientes temas. La pregunta dice, cuando decimos que el acuerdo sustituye acuerdos anteriores, ¿se refiere también al contrato? Entiendo que es el contrato original que estuvo suscrito. No. A ver, luego vamos a ver cómo queda el panorama o el escenario legal de esta ley humanitaria, pero no, de ninguna manera. Lo que dice claramente la ley es que sustituye cualquier acuerdo que se haya suscrito anteriormente, entendiendo obviamente a la pandemia, porque la ley atiende justamente a todo lo que tiene que ver con COVID a partir del 17 de marzo. Lo que habla claramente es con cualquier acuerdo, no al contrato de trabajo. Perfecto. La segunda consulta que nos dejaron en el chat. ¿Qué pasa si al final del ejercicio fiscal la empresa generó utilidad y previo a esto redujo el sueldo de los colaboradores? Entiendo que la pregunta es ¿cómo hacemos el reparto de las utilidades? Ya. Lo que dice aquí la norma es que no se pueden repartir esos dividendos, ¿sí? Y obligatoriamente se tiene que quedarse o reinvertirse en la empresa, es decir, que sus accionistas no podrán recibir ese capital, no podrán recibir ese dividendo, sino que tendrá que destinarse para reinversión dentro de la misma empresa. Tendrá que hacerse un aumento de capital o de pronto colocar a todo ese capital como un valor para futuras capitalizaciones, pero no se podrá, tal vez la pregunta va por el hecho de que nosotros tenemos una norma actualmente que nos determina que si es que nosotros llegamos a acuerdos, ¿sí? Y la empresa al final tiene una utilidad, esta utilidad sea repartida entre los trabajadores en las horas que no trabajaron, que justamente es la reducción de la jornada de trabajo que hablan de los ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo, cuando nos decía que la jornada laboral puede ser reducida hasta en un 25%, que inclusive nos habla el artículo 47.1 del Código de Trabajo. Y en esa norma específica, que está en el Código de Trabajo, no en la ley humanitaria, nos determina que si al final del ejercicio fiscal la empresa tiene utilidades, tiene la obligación de repartir a sus trabajadores, ¿sí?, el valor que complete las 40 horas aun cuando no las haya trabajado. Tal vez por ahí va la pregunta, pero no tenemos que confundirnos porque acá es una norma distinta que determina un efecto distinto. Si es que la empresa tiene utilidades, no es que se va a repartir a los trabajadores en el tiempo que no trabajaron, sino que simplemente eso no se puede repartir a los accionistas y tendrá que capitalizarse. Sí, ahí hay una diferencia entre dos figuras que también obviamente son distintas. De acuerdo, doctor. Y la otra consulta que nos hacen en el chat es, si renuncias dentro del primer año en el cual firmaste la reducción de jornada, ¿el desahucio se hace en base al sueldo de reducción o el sueldo que se tenía antes de la misma? Y la pregunta va en el sentido también de los beneficios sociales. Decimos vacaciones, etcétera. ¿Se deben calcular con el sueldo completo, original, o con el de la reducción?
Y queremos aclarar esa duda y también si en los casos de personas que estén en teletrabajo o personas con suspensión, ¿cómo funcionaría esto del desahucio en ese caso? A ver, María Augusta, y me vas ayudando porque son varias preguntas. A Ok. ver, la primera decía, decía que, si me ayudas, por favor. La primera parte dice, el desahucio, en caso de que haya una persona que renuncie dentro del primer año, que ya firmó o aceptó la reducción de jornada, el desahucio de esa persona se debe hacer en base al sueldo original o el de reducción. Ya. En vista de que ahí sería el empleado el que se separa del servicio, es decir, mi voluntad de separarme del servicio, obviamente se calcularía toda la liquidación con la remuneración disminuida. Sí, si es que obviamente hay un acuerdo dentro del acuerdo para preservar la fuente de trabajo, hubo una reducción de la remuneración, se calcularía con esa base porque soy yo como empleado el que estoy consintiendo en separarme voluntariamente. Y en ese sentido, pues la norma claramente establece que en caso de despido intempestivo, es decir, solamente cuando yo como empleador, ¿sí?, dejo al empleador sin su fuente de trabajo, ahí sí como sanción tengo que calcular con la indemnización anterior, con la remuneración anterior, perdón. Recordemos que nosotros tenemos 9 formas de terminación de la relación laboral más el despido intempestivo. Entonces, dentro de estas 9 maneras de terminación, solamente, por decirlo de alguna manera, esta 10ª manera de terminación de la relación laboral, que es del despido intempestivo, estaría con la garantía de que se calcule con la remuneración antes de la modificación. Ok, perfecto. Creo que está resuelta la inquietud, porque la inquietud iba hacia la renuncia de una persona. Entonces, entiendo que todo se debe hacer con el cálculo del salario ya reducido. Efectivamente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, sigamos, por favor. La segunda parte hablaba del mismo tema, consultaba sobre los beneficios sociales, es decir, décimos, vacaciones, si se calculan con el completo o con la reducción, que entiendo ya no respondió, que deben calcularse también con el tema de la reducción, porque la persona es la que está renunciando. Sí, y terminaba la pregunta consultando sobre este tema, pero refiriéndose a personas que estén en teletrabajo y las que estén bajo suspensión. Pero igual, como nos indicaba, si es una renuncia voluntaria, pues está acogida la reducción, entendemos. Así es. Y además porque es un estado distinto. El hecho de que la persona esté suspendida en su jornada de trabajo o esté realizando teletrabajo, sea teletrabajo normal o teletrabajo emergente, pues obviamente el acuerdo iría directamente al tema económico. Entonces serían 2 cosas distintas, pero la respuesta sería la misma. O sea, dependería de cómo la relación laboral termina para saber con qué base calcularíamos la liquidación. Perfecto, perfecto, doctor. Sigamos, por favor. Gracias. Tenemos también establecido en esta normativa nueva este llamado contrato especial emergente. Yo un poco había visto en esta figura una mezcla entre lo que en su momento fue el contrato a plazo fijo, que fue eliminado en el año 2015, ¿sí?, y lo que es un contrato eventual, porque en primer lugar se determina el contrato para una serie de posibilidades. Sí, yo acá en la presentación, nada más por cuestión de espacio, he puesto en situaciones emergentes o para nuevas inversiones. Pero si ustedes revisan la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, son muchas las posibilidades por las cuales un empleador puede optar por el contrato especial emergente. Entonces, es una suerte de contrato eventual porque en la posibilidad de suscribir, pues no me limita. ¿Sí? Lo que hace acá y lo que le da las características de contrato a plazo fijo, que como les digo desapareció en el año 2015, es que se suscribe por un año con la posibilidad de extenderse por un año más. Recordarán que hasta antes del 2015 y bueno, y luego tuvo una historia de vigencia el contrato eventual luego del 2015, pues era justamente esa posibilidad de que el empleador vincule a un trabajador o a un empleado por un año, ¿sí?, renovable por un año más. Obviamente, si es que el contrato no terminaba dentro del primer año o dentro del segundo año, ¿sí?, el contrato se volvía indefinido, que es exactamente lo que pasa o es exactamente el efecto que le da la Ley de Apoyo Humanitario a esta nueva figura contractual.
Lo que modifica en sí esta norma es que el contrato puede suscribirse solamente para jornada entre 20 y 40 horas, es decir, ustedes no podrían suscribir un contrato para menos de 20 horas semanales. Y ojo, acá lo que determina o lo que hace o lo que establece la norma acá es entrar a la jornada semanal, no a la jornada mensual. Acá ya hablamos de horas a la semana, que puede ser entre 20 y 40 horas a la semana. Entonces tenemos que tener esa consideración para estipular en el contrato adecuadamente, primero, cuántas horas va a tener el contrato, pero considerar que esas horas de contrato tienen que ser fijados de acuerdo a la semana de trabajo, porque así los dice la norma, sin que exceda 8 horas de trabajo. ¿Cuál es una connotación distinta acá, pero no sé qué tan útil sea? Es el hecho de que el contrato puede tener una duración dentro de la semana, hablamos de hasta 6 días, es decir, esas 20 o 40 horas que se pacten en el contrato pueden ser determinadas hasta en 6 días, pero al momento de que nos dice que de ninguna manera el descanso semanal podrá ser menor a 48 horas continuas, pues obviamente ya no establece que si la persona trabaja de lunes a sábado, necesariamente va a tener que descansar domingo y lunes. Entonces no sé qué tanta utilidad esto preste para el empleador en el hecho de que si necesita que trabaje el sábado, pues obviamente va a saber que no va a poder llamarle a esa persona el día lunes. Acá sí específicamente nos menciona que la remuneración y los beneficios de ley son proporcionales de acuerdo a la jornada que se pacte en una suerte de jornada parcial permanente que nosotros tenemos, que no ha sido eliminada, no ha sido reformada. El artículo 82 del Código de Trabajo se mantiene vigente respecto a la posibilidad de la jornada parcial permanente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, si es que necesitamos una jornada, ¿sí?, intermedia, lo que podríamos hacer también es suscribir un contrato jornada parcial permanente que se encuentra vigente, ¿sí?, o este contrato especial emergente que nos puede también ofrecer el tema de pactar por horas. ¿Cuál sería la diferencia? Que el contrato en jornada parcial permanente necesariamente sería un contrato indefinido. En cambio, con el contrato especial, el contrato de jornada parcial permanente, si lo dije bien, se suscribiría de inicio con un plazo indefinido. En cambio, este contrato especial emergente sí se podría pactar con 1 año con posibilidad a que se extienda por 2 años. Y una característica acá y una particularidad también acá que ustedes deben considerar es que en este contrato especial emergente sí se podría incluir el término a prueba, porque el artículo 15 del Código de Trabajo no hace una diferenciación respecto a la modalidad contractual. De hecho, es muy general al momento de decir que en todo contrato, cuando se pacta por primera vez, se puede establecer un término de hasta 90 días dentro del contrato y obviamente se lo podrá hacer en este contrato especial emergente también. Nos menciona, como lo que ya habíamos dicho, que si es que el contrato termina, continúa, después del primer año o después del segundo año, sin que su empleador haya notificado la terminación, pues obviamente el contrato se convertirá en un contrato a plazo indefinido, ¿sí? Respecto a la reducción emergente de la jornada de trabajo, sí, y aquí un poco les voy a hacer un comentario desde el punto de vista legal. Si nosotros podemos establecer una reducción emergente de la jornada de trabajo, tal vez estamos entrando exactamente en lo mismo que vimos de inicio, en una modificación de las condiciones económicas del contrato. Porque si nosotros atendemos que al hecho de que yo modifico de la jornada de manera emergente, ¿sí?, cuando cambio las condiciones económicas de la jornada, lo hago también con una reducción emergente de la jornada de trabajo. Estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. Sin embargo, acá yo entiendo que se le ha dado algún par de características que sí le diferencian a la figura, pero tanto la jornada emergente de trabajo para pactar condiciones económicas distintas sería exactamente lo mismo a la reducción emergente de la jornada de trabajo. ¿Cuál sería la primera diferenciación? Que el acuerdo para modificar las condiciones económicas es justamente eso, es un acuerdo, es decir,
el empleador y el trabajador acuerdan modificar. Acá, en cambio, cuando la ley habla de la reducción emergente de la jornada de trabajo, le da la potestad al empleador para que sea el empleador el que determine directamente que quiere reducir la jornada de manera emergente y lo haga, obviamente, con una notificación al empleador. Esa sería la diferencia. Pero, ¿qué nos dice esta reducción emergente de la jornada de trabajo? Que el empleador puede reducir la jornada de trabajo hasta un 50% y la remuneración hasta un 55%. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo una relación de trabajo donde obviamente tengo las 40 horas a la semana, yo puedo reducir la jornada hasta 20 horas a la semana, pero no puedo reducir menos del 55% el honorario, la remuneración, perdón. ¿Sí? Pero ahí en las charlas que he venido manteniendo es lo que les había mencionado, que tal vez lo adecuado sea para que todo sea equiparable, sí, obviamente dejando a salvo la decisión del empleador, que en lugar de llegar hasta el 50% en la jornada, podría detenerme en el 55% en la jornada y ya tendría el 55% en la remuneración. Es decir, el trabajador laboraría 22 horas a la semana, que sería el 55%, y le pagaría, ¿sí?, justamente por esas 22 horas de trabajo. Pero eso no obsta, como les digo, para que de acuerdo a la decisión que tomen como empleadores, sí, esa persona trabaje las 20 horas, que es lo que me permite la norma, pero se le pague un valor algo mayor, que sería el 55%. ¿Qué nos menciona acá igual? Que los beneficios de ley y el aporte a la seguridad social se pagan con la jornada reducida, que es algo que se ha venido tratando mucho durante toda esta aplicación de la normativa, no solamente a partir de la vigencia de esta ley, sino con los acuerdos ministeriales anteriores, cuando se generaba la inquietud de qué hago con la remuneración en el IES. Si es que yo acuerdo disminuir la remuneración y acuerdo también disminuir la base de aportación al IES, ¿cómo lo reflejo en el IES? Y yo muchas veces he venido conversando respecto a lo que llamo una complejidad operativa, en el hecho de que el IES no nos presta una facilidad para poder hacer esos movimientos. No, el sistema del IES no es amigable con el empleador y el IES tampoco se ha manifestado o ha hecho alguna suerte de cambio en su plataforma web como para poder registrar estos cambios. Cuando hemos trabajado con disminución de jornada antes de la vigencia de esta ley, lo que hemos recurrido es avisos de salida y avisos de entrada para poder reflejar el cambio de la remuneración, porque incluso si es que ustedes ingresan al sistema del IES, a la plataforma, sí existen dentro de las novedades, sí, la disminución de la remuneración, pero esa opción no se encuentra habilitada. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un aviso de entrada y un aviso de salida. Ahora, con la vigencia de esta ley, esperemos que el sistema del IES también se modifique y pueda adaptarse a esta condición para que el empleador tenga una opción directa de hacer el cambio sin tener que recurrir a un aviso de entrada y un aviso de salida. Esta reducción emergente de la jornada de trabajo se realiza por un año, renovable por un año más, ¿sí? Es decir, podría durar hasta 2 años, pero aquí vienen nuevamente las limitaciones que la ley le pone al empleador. No sé si bien o mal, eso obviamente ya queda a criterio de cada uno. Desde mi punto de vista, es limitar al empleador porque le hace pensar 2 y 3 veces respecto a la posibilidad de ir por estas figuras. ¿Qué nos dice? Que no se puede reducir capital ni repartir dividendos, que los dividendos solamente se destinarán para aumentos de capital y que si es que se producen despidos, pues obviamente la remuneración para la base o la base para el cálculo de la indemnización será la que corresponda a la que el trabajador tenía antes de la reducción de la jornada. Reiterando el hecho de que esta reducción emergente de la jornada es potestativa para el empleador. Es decir, el empleador puede directamente, ¿sí?, modificar la condición económica del trabajador, notificarle obviamente de manera formal. Inclusive ya hemos venido trabajando en un texto, ya inclusive hemos aplicado ya esta figura con algún empleador, pero sabe el empleador que el momento que suscribe, que determina esta modalidad de prestación, notifica a sus trabajadores, obviamente se detiene con estas limitaciones
que son las tres en los puntos, los tres últimos puntos que están en la lámina expuestos. En todo caso, esas son las reglas con las que el empleador tiene que jugar, y si es que quiere recurrir a esta reducción de la jornada de trabajo, pues obviamente tiene que adaptarse también a estas condiciones. Doctor, le quito un minutito, hay unas preguntas que vienen justamente al tema antes de pasar. Una de las consultas es, ¿los acuerdos ministeriales de reducción, modificación o suspensión con la ley humanitaria siguen en vigencia o es mejor regularizar a través de acuerdos? No han sido derogados los acuerdos ministeriales, se mantienen en vigencia. Inclusive ya les decía hace un momento, atendiendo otra consulta, al final más o menos voy a determinar cómo está el escenario legal ahora, porque tenemos en vigencia los acuerdos. Sí, la ley no los ha derogado, el ministerio no los ha derogado. Obviamente nosotros podríamos en algunos aspectos entender una derogatoria tácita, que es desde el punto de vista legal la que se produce cuando una norma de mayor jerarquía suple a una de menor jerarquía. Obviamente aquí estamos hablando de una ley, ¿sí?, que obviamente tiene una mayor jerarquía que un acuerdo ministerial, pero tendríamos que ver en qué aspecto le sustituye. Por ejemplo, yo les puedo decir en este momento uno. Cuando uno de los acuerdos ministeriales refería el hecho de los acuerdos entre empleadores y trabajadores y nos decía que los empleadores pueden llegar libremente a acuerdos con los trabajadores siempre y cuando no se violen los derechos de los trabajadores, eso decía el acuerdo ministerial, o dice el acuerdo ministerial que se encuentra vigente. Acá, ¿qué nos dice? Si usted quiere modificar las condiciones económicas, tiene que adaptarse a estas condiciones, a las que hace un momento nosotros habíamos, las que revisamos hace un momento. Sí, podríamos ahí hablar de una derogatoria tácita, sí, pero un poco analizando a profundidad cada una de las normas, vamos a ver que las dos están en vigencia y las dos podrían ser aplicadas. Sin embargo, para evitar cualquier contingente, si es que ya realmente necesitamos una aplicación, ahí sí es recomendable aplicar esta ley, porque obviamente tiene una mayor jerarquía. Perfecto. Aquí hay otra consulta, doctor. La consulta dice, si el contrato al año no se renova, ¿se tendría que pagar desahucio? A ver, estos contratos, hablando del contrato especial emergente, terminan de pleno derecho. Obviamente no tenemos reservada la posibilidad del empleador para un desahucio, como si estaba reservado antes cuando teníamos en vigencia el contrato a plazo fijo. Entonces, al no darnos una forma específica o especial de terminar la relación de trabajo, el contrato de trabajo terminará de pleno derecho. Obviamente, dentro del contrato, del modelo de contrato que nosotros hemos trabajado, hemos incluido el hecho justamente de que la relación laboral terminará o el contrato terminará de pleno derecho si es que no ha sido renovado por un año más. Y si es que termina el contrato, obviamente nosotros tenemos que liquidar, ¿sí?, incluyendo el desahucio. Si es que el contrato no termina, en cambio, ¿sí?, y al siguiente día de la finalización de la fecha del contrato, ya estaremos hablando de un contrato indefinido. Y si yo quiero terminarlo, pues obviamente tendré que pagar la liquidación más la indemnización. Es decir, al desahucio tendré que sumarle la indemnización por despido intempestivo. Perfecto. Aquí hay otra consulta. ¿La reducción del salario puede ser menor al sueldo básico? A ver, esto va en relación estricta con la jornada de trabajo. Es que nosotros nos manejamos con un 50% de la jornada, la reducción del salario tendrá que ser no menos del 50% de la que percibe el trabajador o no menos del 50% de la que equivale a la remuneración básica unificada. Yo sí había escuchado algunas de entrevistas, inclusive la ministra María Paula Romo explicaba este tema porque una de las dudas frecuentes en las personas era el hecho de que me van a dejar sin mi remuneración básica, lo cual obviamente no es posible. Lo que sí se puede pagar es la proporción, es decir, si nosotros consideramos la remuneración básica unificada, que más o menos está en la menor 402, si no estoy mal, recuerden que el valor de $400 está reservado solamente para el servicio doméstico. Si nosotros revisamos las tablas sectoriales, las categorías ocupacionales, no existe un empleado que gane $400. Siempre está sobre el 402, me parece que es la mínima. Supongamos que un trabajador gana el mínimo, $402.
y tiene obviamente las 40 horas de trabajo a la semana. Esa relación laboral se disminuye a la mitad, a 20 horas. Yo tendré que pagarle 201, lo cual es legal, obviamente porque estoy pagando en relación a la jornada que la persona trabaja, ¿sí? Que es una característica que ya existía antes con la jornada parcial permanente, donde yo pagaba el proporcional a la jornada que la persona trabaja. Pero si esa persona yo le disminuyo a 20 horas su contrato y le pago $180, obviamente estoy incurriendo en una ilegalidad. Eso no puedo hacer. Ok, perfecto. Aquí hay otra consulta. ¿Cuál sería el causal de terminación del contrato en el SUD? Causas legalmente previstas en el contrato está en el numeral 1 del artículo 169 y sería la causal de terminación. El momento que vamos a generar el acta de finiquito, tendríamos que considerar la causal número 1, que es causas legalmente previstas en el contrato. Y en el IES, en cambio, tenemos una causal que determina causas legalmente justificadas por el empleador. Obviamente serían las dos formas con las cuales haríamos tanto la salida en el SUD, en el Ministerio de Trabajo, como la salida en el IES. Perfecto. Aquí hay igual otra consulta. ¿Y si modifico el sueldo ingresando el proporcional de los días en el IES? Justamente lo que hablábamos hace un momento. Una vez que yo tengo un acuerdo firmado donde modifico la jornada y modifico en la misma proporción la remuneración, recordemos, si es que lo hago con base a la modificación emergente al acuerdo económico, tendré que ver cómo queda la jornada y cómo queda la remuneración. Y si lo hago por la reducción emergente, no podré salirme de este 50-55. Sí, o 55-55 que hace un momento hablamos. Teníamos que ver primero en cuál de los dos casos estamos. Pero en todo caso, lo que acá les comento es que el momento de disminuir la remuneración y estar estipulado en el acuerdo y el trabajador haber suscrito ese acuerdo, ¿sí? Yo tengo que ir al IES con ese acuerdo y decir, aquí me dice con el trabajador, yo llegué a un acuerdo en reducir la jornada. Como al momento el IES no me da la posibilidad de hacer un ingreso directo, ¿sí?, de esa modificación, tengo que recurrir a un aviso de salida y un aviso de entrada. Esperemos que con esta nueva ley humanitaria el IES modifique su sistema, modifique su plataforma y nos permita hacer una modificación directa sin recurrir a esta, como les decía, es un término mío, esta complejidad operativa, para tener que hacer un aviso de salida y un aviso de entrada con el objeto de registrar una remuneración diferente. Perfecto. Y la última consulta que nos han dejado igual en el chat, si se cargan las vacaciones adelantadas y la persona renuncia, ¿cómo se liquida ese valor? Ya, para contestar la pregunta, justamente tenemos en este momento la lámina. Perfecto. Respecto al goce de vacaciones, lo que hace esta ley humanitaria es modificar lo que en su momento estuvo presente en el proyecto de ley. En el proyecto de ley lo que se establecía es que el empleador podría, ¿sí?, determinar las vacaciones de su personal de los próximos 2 años de servicio. Eso ya no es posible en este momento. Lo que nosotros tenemos como posible ahora es lo que está expuesto acá en la lámina, que son las dos posibilidades. Primero, notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones. Yo aquí le pongo el artículo 73 del Código de Trabajo porque de todas maneras esto ya teníamos nosotros establecido en el Código de Trabajo. El artículo 73 del Código de Trabajo nos determina que el empleador puede designar el periodo vacacional de sus empleados siempre y cuando lo haga con al menos 3 meses de anticipación, momento en el cual se vuelven obligatorias para sus trabajadores. ¿Sí? Esto hemos venido nosotros trabajando, aunque en muy pocas empresas los empleadores no acostumbran a hacer esta planificación de vacaciones. Inclusive tenemos casos en los que las empresas llaman vacaciones corporativas, por ejemplo, cuando cierran los últimos 15 días del año la empresa, ¿sí? Entonces ahí van como que consumiendo un poco de las vacaciones de sus trabajadores. ¿Y qué hacen para que esto sea obligatorio para los trabajadores? Al inicio del año notifican con este periodo vacacional. Es decir, esto ya existía en el Código de Trabajo y un poco se ha formalizado nuevamente acá cuando le dan la posibilidad al trabajador, al empleador, de que notifique directamente al trabajador sobre sus vacaciones. Pero ojo,
Acá no estamos hablando ya de vacaciones anticipadas como se manejó en un inicio en el proyecto, y me parece que por ahí va la pregunta. En este momento ya no podemos nosotros, sí, porque esa norma no pasó de la manera en la que estaba originalmente establecida en el proyecto, donde sí se le daba al empleador la facultad de determinar las vacaciones por los próximos 2 periodos o los próximos 2 años. En la norma tal como ha sido aprobada ya no está esa parte que sí constaba en el proyecto. En todo caso, lo que ustedes pueden hacer acá como empleadores solamente es determinar el periodo de las vacaciones, pero obviamente de las vacaciones generadas, ya no de vacaciones anticipadas. ¿Y qué más nos dice respecto al tema de vacaciones? Que un poco lo que yo digo acá es que formaliza un poco el famoso permiso con cargo a vacaciones. Porque ¿qué es lo que nos dice? Que de cualquier inasistencia del trabajador, cualquier permiso por cualquier situación que el trabajador se ausente o no acuda a trabajar, puede ser cargado a vacaciones por el empleador considerándolas ya devengadas. Sí, un poco, y les reitero, o sea, el tema de que formalizo el permiso con cargo a vacaciones, porque si por alguna razón un trabajador pide algún permiso o se ausenta o no acude a trabajar, el empleador podrá ese día cargarle al periodo de vacaciones. Obviamente aquí aclarar que también tenemos una norma en el 54 del Código de Trabajo que permite hacer el descuento del día no trabajado. Esa norma se encuentra en vigencia y también podría ser aplicada. Si es que ustedes no desean aplicar ese día con permiso a vacaciones, podrían sancionar con base al artículo 54 del Código de Trabajo. Me parece que ahí quedó contestada la pregunta. Ya no existe la posibilidad de que el empleador envíe a sus trabajadores por periodos que todavía no se han generado. Perfecto, doctor. Esta norma no estuvo desde el inicio en el proyecto de ley, pero ¿qué obliga a las empresas? ¿Sí? Un poco es, basándonos en los eslogan de que consume primero lo nuestro, lo que hace la norma es determinar que las empresas están en la obligación de contratar con productores locales de alimentos o con bienes y servicios locales, ¿sí? De manera obligatoria. Y aquí nos menciona empresas, profesionales, bienes y servicios de origen nacional. Obviamente las regulaciones las van a emitir luego dentro del reglamento que se genera la ley, o yo entendería que cada ministerio de pronto podría generar las directrices para la aplicación de esta norma, porque sí existen empresas que de pronto no pueden encontrar aquí en el mercado local su materia prima, o algún profesional viene de fuera. Hay incluso empresas multinacionales donde muchos de sus profesionales vienen de fuera para realizar alguna actividad. Entonces, al momento en que esta norma nos exige que sean los profesionales, en el ejemplo que acabo de mencionar, que sean los profesionales de origen local los que cubran las plazas vigentes, pues obviamente podría entenderse que la empresa estaría incurriendo en una violación a la norma. Pero acá también nos dice esta nueva ley que las regulaciones se emitirán en su momento, y entendemos que dentro de esto pues obviamente se establecerán excepciones al cumplimiento de la norma. Nosotros ya habíamos tenido dentro de nuestra legislación al teletrabajo. Habíamos tenido ya, o teníamos una norma que tampoco ha sido derogada. No sé por qué el ministerio no toma una decisión. Tenemos de este momento normativa vigente respecto al teletrabajo como acuerdo ministerial. Tenemos normativa vigente respecto al teletrabajo emergente por medio de acuerdo ministerial. Y ahora tenemos el teletrabajo dentro del Código de Trabajo. ¿Sí? Son 3 normas que si bien no se contraponen, ¿sí? Deberían ya tratar de formalizar para nosotros tener la opción de optar solamente por una de las bases normativas que existen. Porque si nosotros suscribimos un acuerdo de teletrabajo bajo la normativa anterior a los acuerdos ministeriales, sí, esa normativa está vigente porque nosotros en su momento utilizamos la base normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, que en su momento estuvo vigente y continúa vigente. Si es que nosotros suscribimos, más bien, si es que nosotros dispusimos a nuestros trabajadores que realicen teletrabajo emergente con base a un acuerdo ministerial que se encuentra vigente, obviamente ese teletrabajo emergente se encuentra también vigente.
y no tendría ningún motivo para ser terminado. Lo que hace acá el Código de Trabajo, lo que hace esta ley humanitaria es incorporar al Código de Trabajo dándole una mayor jerarquía al teletrabajo. Es decir, una complejidad para que se desmonte el teletrabajo, porque un acuerdo ministerial puede ser derogado en cualquier momento. En cambio, una ley, ustedes conocen que tiene un tratamiento distinto. Tiene que presentarse un proyecto, ese proyecto tiene que ser calificado, tiene que entrar a trámite, tiene que ser debatido y finalmente puede ser expedido como ley. Entonces, cuando el teletrabajo se incorpora en el Código de Trabajo, obviamente ya le tendríamos como fijo, por decirlo de alguna manera, sí. Sin embargo, aclaro que las normas anteriores respecto al teletrabajo y al teletrabajo emergente se mantienen vigentes. Y si alguno de ustedes tiene un convenio de teletrabajo o dispuso a sus trabajadores que realicen teletrabajo emergente bajo la norma en su momento vigente y que continúa vigente, pues no hay ningún problema, pueden continuar con los acuerdos o con las disposiciones que me quieran. En todo caso, lo que hace acá el Código de Trabajo es formalizarlo ya el teletrabajo bajo las mismas directrices que ya se encontraba establecido antes. ¿Qué nos dice la ley humanitaria respecto a las pólizas de salud? Prohíbe la cancelación de las pólizas y seguros de salud o de medicina preparada por la mora o el no pago que hayan tenido los empleadores o los contratantes durante el periodo de emergencia sanitaria. Si es que la empresa o la persona contratante o el usuario tiene una mora, una falta de pago de hasta 3 meses consecutivos, estos valores no pueden solicitarse el pago con intereses o con mora. Tiene que ser reprogramados, ¿sí? Para que en el resto en los meses de vigencia del contrato puedan ser cobrados. Sin embargo, aquí no se aclara y me había generado la duda, es cuándo comienzan a cobrarse esos valores no cancelados. Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos 3 meses consecutivos de mora, por ejemplo, abril, mayo y junio, en los que no pagué, la empresa me puede venir a decir, entonces de esos valores, claro, no le voy a cobrar intereses, no le voy a cobrar mora, pero le voy a prorratear, ¿sí? A partir del mes de julio. Entonces puedo yo decir, si yo no tuve los recursos necesarios para pagar en abril, en mayo, en junio, tal vez no los tenga para pagar, aparte de la cuota de julio, el proporcional de los 3 meses anteriores. Entonces yo creo que aquí sería un tema de negociación o de una política que cada compañía de seguro establezca para dar alguna posibilidad de que esos 3 meses no cancelados se prorrateen, no a partir del 4.º mes, desde el mes siguiente para el cobro, sino luego en otros meses para que pueda facilitar de cierta manera el pago. Respecto al IES, nosotros tenemos tres regulaciones que han sido emitidas en esta ley humanitaria. La primera es la extensión de la cobertura de seguridad social. Como ustedes saben, nosotros tenemos actualmente, no está en la ley establecido así, pero tenemos el denominado periodo de protección. Cuando un empleado queda cesante en el servicio y haya tenido al menos 3 aportaciones continuas, ¿sí?, mantiene una vigencia de cobertura de hasta 60 días posteriores a la terminación de la relación laboral o hasta luego 60 días posteriores a que haya quedado cesante. ¿No? Esa es la norma actual. ¿Qué nos dice esta norma incorporada en la ley de apoyo humanitario? Que se extiende por 60 días adicionales. Es decir, que el trabajador que haya sido desvinculado, ¿sí?, dentro del periodo de pandemia o dentro de estos meses de emergencia sanitaria, y siempre y cuando, obviamente el requisito no se ha modificado, siempre y cuando tenga al menos 3 meses continuos de aportación, tendrá una cobertura, este periodo de protección que se va a extender hasta 120 días posteriores, es decir, tendría 4 meses de cobertura posteriores cuando haya quedado cesante como periodo de protección, que reitero, ya existía en 60 días, lo que hace la ley es de extender por 60 días adicionales.
En un inicio, el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario estableció la posibilidad de que las empresas que no hayan podido cancelar sus obligaciones, ¿sí?, en los meses de marzo, abril, mayo y junio, lo puedan hacer posteriormente sin recargos, pero establecía solamente para las personas naturales, para las micro y para las pequeñas empresas, ¿sí? Actualmente lo que hace es abrir de cierta manera el abanico, ¿sí?, y cobijar a todas las empresas, es decir, cualquier persona natural o jurídica que no haya podido cumplir con sus obligaciones en los periodos de marzo, abril, mayo y junio, lo podrán hacer con posterioridad sin que se les genere intereses, multas y recargos. Aquí la misma observación que les hacía en su momento en el tema de seguros. Si, por ejemplo, el IES tiene que prorratear estos valores, tal vez lo haga a partir de julio, ¿sí? Pero obviamente la misma consideración, si yo tuve problemas para poder cancelar la remuneración, los aportes de marzo, abril, mayo y junio, tal vez va a ser un poco complicado que en julio yo cancele no solamente la planilla que corresponde, en julio pagaría yo junio, ustedes saben, se paga a mes vencido. En julio no solamente yo pague la planilla, sino también se me prorratee el valor de estos 4 meses. Entonces yo creo que el IES debería sacar algún tipo de normativa para flexibilizar un poco esto y que el pago de las obligaciones pendientes sea mucho más flexible, reiterando la palabra, para que los empleadores puedan cumplir con las obligaciones pendientes. Y respecto al seguro de desempleo, la única variación que ha existido es el hecho de que bajo la normativa que actualmente está establecida en la ley, para acceder al seguro de desempleo, una persona tiene que estar cesante durante al menos 60 días. Lo que hace esta norma es reformar temporalmente esta parte de los requisitos y determinar que la persona podrá estar cesante hasta 10 días para poder reclamar el seguro de desempleo. Pero es una reforma temporal y por eso valga la aclaración, porque ya hemos visto en el sistema no se ha modificado, les decía, el sistema del IES no es amigable. En el sistema del IES no se ha modificado esta norma y si ustedes hagan ejercicio en el IES, sí, el IES les va a poner una X, porque ustedes saben que cuando ustedes verifican requisitos en el IES, en la plataforma del IES, les va generando vistos o les va poniendo una X en rojo sobre los requisitos que el afiliado no completa. Entonces, los afiliados en estos días que han estado ingresando para tratar de cobrar el seguro de desempleo, se han encontrado con la novedad de que les ponen una X porque le dice que no se encuentra todavía 60 días desempleado. Entonces, como no se ha modificado en el IES, la solución es que el empleado, ex empleado o el usuario tiene que acudir personalmente al IES, ¿sí?, para realizar la gestión. En el sistema del IES, obviamente no se confundan, no es que el sistema del IES no permite realizar o el IES no permite realizar esta gestión. Lo que pasa es que la parametrización del IES, sí, por ser un tema netamente temporal, porque estamos hablando solamente de los trabajadores que han sido despedidos, sí, en abril, mayo, junio y julio de este año, pueden acceder con los 10 días de desempleo. Por eso es que yo entendería que la plataforma del IES no ha modificado su parametrización, entonces la gestión tendrán que hacerlo de manera directa en el IES. Es oportuno siempre mencionar que el seguro de desempleo accede a la persona cuando la relación laboral termina por causas ajenas a la voluntad del empleado. Es decir, que si la persona renuncia o presenta el desahucio, que son las dos posibilidades que estarían a cargo del empleado, para que se entienda que es la voluntad del empleado en terminar la relación laboral, no podría acceder al seguro de desempleo. Es decir, que si la relación laboral termina por mutuo acuerdo, con base al numeral 2 del artículo 169, o termina por desahucio con base al numeral 9 del 169, pues no podría acceder al seguro de desempleo. Algo importante acá que nace de un comentario también personal, de un desatino que en su momento cometió el Ministerio de Trabajo. Cuando ustedes recordarán, o tal vez no recuerden, pues el Ministerio
emitió un día un acuerdo ministerial diciendo que el COVID-19 no era enfermedad profesional. Primero, cuando se habla de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, el Ministerio de Trabajo, si bien tiene alguna normativa específica en el Código de Trabajo con base a lo que es de enfermedad profesional y accidente de trabajo, actualmente es el IES quien realiza toda la normativa, quien realiza todo el tratamiento respecto a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Entonces, no era el organismo adecuado para emitir ese tipo de resolución. Y lo que hizo es, al día siguiente o en la misma noche, recuerdo yo, en la noche del día en que emitió el acuerdo ministerial, lo modificó, estableciendo que no era un acuerdo, que el COVID no era un accidente de trabajo ni enfermedad profesional, pero dejaba abierta la posibilidad de que si se determinaba la relación de causa-efecto entre la enfermedad y la persona, obviamente podía ser catalogado como enfermedad profesional o como accidente de trabajo. Es decir, que al abrir esa puerta, obviamente estaba permitiendo que cualquier persona pueda reclamar, ¿sí? Si es que se contagia realmente con COVID, pueda reclamar a su empleador como el causante del contagio. No era el adecuado el Ministerio de Trabajo, hubiera sido oportuno, y nuevamente aquí la crítica un poco al IES, porque no emite la normativa que ayuda a determinar este tipo de problemas o a solventar este tipo de problemas, pero la ley que hace ahora es incluir ya como enfermedad profesional no solamente al coronavirus, sino en general a los virus, y con especial énfasis en médicos, de enfermeras, y las personas que están directamente relacionadas con el ámbito de la salud. Esto no opta para que alguna otra persona que tenga algún contagio pues pueda determinar la responsabilidad en su empleador. ¿Qué importancia tiene de incluir dentro del Código de Trabajo a los virus como causa de enfermedad profesional? Ustedes conocen o recuerdan cuando se hace el análisis de una eventual enfermedad profesional, hablamos de estos 5 criterios médicos, ¿sí? Dentro de los criterios médicos se encuentra el legal. En el Código de Trabajo y en el Reglamento General de Seguro de Riesgo del Trabajo existen listados. Un listado en el Código de Trabajo y un listado en el Reglamento de Seguro General de Riesgo del Trabajo, donde están especificadas todas las enfermedades profesionales. Entonces, cuando se analiza la posibilidad de que un empleado tenga una enfermedad profesional, lo primero que hacemos, o bueno, dentro de los 5 criterios, uno de los criterios lo que hacemos es revisar si dentro de esos listados se encuentra la patología del empleado, ¿sí? Entonces, como ahora ya constan los virus, sí podríamos decir que el coronavirus, si es que una persona se contagia de coronavirus, sí puede ser determinada como enfermedad profesional. Y si es que es determinada como enfermedad profesional, obviamente puede generar una responsabilidad patronal. Como ustedes saben, esta investigación le corresponde, o este conocimiento le corresponde al riesgo del trabajo del IES. ¿Quién determina? Primero, si es que obviamente una enfermedad es de carácter profesional, porque puede ser no profesional, puede ser una enfermedad, qué sé yo, hereditaria, puede ser contraída en otro sitio o contraída no por el desempeño del trabajo de la persona, ¿sí? Y si determina que es una enfermedad profesional, tiene que al final determinar también si es que la enfermedad se contrajo por responsabilidad del empleador, y en ese evento puede determinar la responsabilidad patronal, es decir, que el empleador tenga que cancelar una indemnización en favor del trabajador. Para esto es importante que ahora ya conste como una causal de enfermedad profesional a los virus en general. Les reitero, no está especificado el coronavirus o el COVID-19 como tal, sino en general los virus, y haciendo un especial énfasis para el personal médico. Perfecto. ¿Qué es lo que hace? Doctor, solamente le voy a interrumpir un minutito porque las inquietudes que tengo en el chat ahora son justo de temas que ya hemos revisado. Entonces, un poco para no interrumpirle en el futuro. Hay una consulta que dice, si el empleador decide terminar la relación de trabajo solo con algunos trabajadores, ¿se puede acoger al artículo 169 del Código de Trabajo y decidir no cancelar los valores de ley?
Ya, a ver, vamos a continuación ya de esto, vamos a hablar a lo que es caso fortuito o fuerza mayor. Incluyamos, por favor, esa pregunta cuando Perfecto. expongamos de este tema. Otra pregunta, por favor. Sí, dice, ¿se puede realizar un mix contractual de teletrabajo y trabajo en sitio dentro de los nuevos contratos emergentes? A ver, el teletrabajo, el contrato emergente tiene que tener su individualidad, ¿sí? Es decir, yo hago un contrato emergente de acuerdo a las características que están especificadas en la ley humanitaria. Si una vez yo ya tengo mi contrato emergente suscrito y en vigencia, yo puedo adoptar también el teletrabajo, porque el teletrabajo puede pactarse de inicio o durante la relación de trabajo. Entonces pueden coexistir perfectamente las dos situaciones. Yo tengo mi contrato emergente, donde obviamente de acuerdo a las características que ya vimos aquí, yo suscribo el contrato, lo tengo vigente, lo inscribo en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo y luego le digo al trabajador, ¿sabes qué? Quiero que tú hagas teletrabajo también. El teletrabajo puede ser, hay 4 categorías ahora especificadas aquí de teletrabajo. Una de esas nos permite hacer teletrabajo combinado, parcial, días en la empresa, días en el domicilio. Entonces podríamos ir jugando con esas alternativas. No hay ningún problema que coexistan las dos figuras. Perfecto. Consultan también si existe alguna disposición en donde el empleador durante el teletrabajo deba reconocer valores de servicios como la luz o el internet del trabajador. A ver, ahí es importante primero saber si es que teníamos ya un acuerdo firmado por teletrabajo, porque el acuerdo ministerial original respecto al teletrabajo establecía que el empleador tiene que realizar una suerte de compensación con el empleado cuando no le dota de todas las herramientas necesarias para el cumplimiento del teletrabajo. Pero si no tenemos un convenio anterior de teletrabajo y nos vamos a basar en el código de trabajo, porque esta norma ya está en el código de trabajo, ahí sí nos dice expresamente que el empleador, tiene que dotar de las herramientas y los insumos necesarios para el cumplimiento del teletrabajo. Ahora, y yéndonos un poco a la práctica y siempre tomando la casuística de lo que hemos visto ya en toda esta generación de teletrabajo en las empresas, ¿sí? No es que el trabajador les va a decir, necesito internet cuando ya tiene internet. Necesito una línea de teléfono cuando ya tiene su teléfono celular entregado muchas veces por el mismo empleador. El computador muchas veces le da el empleador. Entonces hay que ir viendo justamente cuáles son las reales necesidades del trabajador para que el empleador pueda dotar o pueda suplir la carencia de algún insumo por parte del trabajador, porque por ley ahora tiene que hacerlo, ¿sí? Pero también puede ser, y no tiene ninguna limitación en el hecho de que llegue a acuerdos dentro de, para que pueda irse solventando todas estas inquietudes. Por ejemplo, si es que el trabajador no tiene un escritorio adecuado o una silla adecuada, porque eso también es un punto muy importante, el tema de los riesgos del trabajo, ¿sí? Si no tiene un escritorio, tal vez el empleador tendrá que dotarle como insumo, como herramienta de trabajo, de un escritorio. Cuando el médico y el técnico hacen la visita al espacio donde se va a desarrollar el teletrabajo, tiene que ver el tema de la luz, el tema de la ventilación, tiene que ir viendo los riesgos que la persona tenga, obviamente porque también tiene que garantizar que el trabajo no solamente se lleve de una manera adecuada, sino que también se van a evitar los riesgos. Perfecto. Ahí me parece muy interesante comentar con todos que es interesante entender lo que es una condición de teletrabajo y es diferente que estar trabajando en la casa porque las condiciones no nos permiten ir al trabajo. Son dos cosas bien diferentes. El tener una persona en teletrabajo es haber conocido el lugar en donde está teletrabajando, que tenga la luz adecuada, se mide con un luxómetro, que tenga el lugar adecuado, el escritorio con la altura, el sillón, la conexión, que las herramientas que tienen en casa sean las mismas que tienen conectividad con sus sistemas en el trabajo. Entonces creo que implementar teletrabajo implica muchísimas actividades. Tal vez lo que ahora estamos haciendo por la emergencia es trabajar desde casa,
pero es completamente diferente. Creo que es muy bueno anotar que las condiciones actuales de nuestros trabajadores, a la final el riesgo se suma para el patrono, porque si no están sentados adecuadamente, si no tienen la luz natural para trabajar, a la final el riesgo termina siendo en el patrono porque van a generar enfermedades de trabajo. Por eso yo les recomendaría que revisen bien este concepto. Si las personas están trabajando en la casa porque no pueden ir, o si realmente hemos implementado puestos, cargos que están haciendo teletrabajo. Gracias, Jorge. Muy, muy importante el añadido, porque realmente es así. O sea, tú tienes esa óptica distinta, netamente a la legal, que a mí me corresponde, y siempre es importante el complemento, porque la gente puede tener una mejor idea. Qué básica esa, y me quedo con esa distinción. O sea, es diferente el teletrabajo que el hecho de que la persona esté trabajando en la casa porque le tocó. Es muy importante. Gracias, Jorge. Tengo otras preguntas. Por ejemplo, aquí nos dice que es una inquietud en cuanto a las consecuencias que hay para los trabajadores en cuanto a los beneficios del IES. Por ejemplo, en caso de haber hecho la disminución de la jornada o suspensión de actividades para atenciones médicas, generalmente el IES pide que el afiliado tenga sus últimas 3 aportaciones completas y consecutivas. Al no ser así, en ese caso no se aplicaría, o sea, no podría el trabajador acceder a las citas médicas. A ver, efectivamente, el seguro, el IES, es un seguro del Estado. Y como seguro tiene prestaciones, tiene carencias, tiempo de carencia, tiene condiciones como cualquier seguro. Cuando una persona no ingresa al seguro con las 8 horas o ha modificado su jornada de trabajo en esas 8 horas, obviamente lo que hace el IES es tomar características distintas o requisitos distintos. Por ejemplo, si es que una persona tiene una jornada de 4 horas, el IES lo que hace es ir tomando esa media jornada para ir completando días, y con eso el trabajador accede a los beneficios. Obviamente, si es que hay una modificación en 6, en 5, en 4, en 3 horas, obviamente el IES va a ir completando las jornadas para poder darle el beneficio al trabajador. Desde ese punto de vista, sí existe un perjuicio, y por eso es importante que en el acuerdo que se suscriba se establezca claramente qué es lo que sucede o qué va a suceder con el IES, para yo saber si es que estoy consintiendo justamente en ese hecho. Si nosotros tomamos y tenemos una base clara en la ley, cuando el artículo 47.1 nos habla de la reducción de la jornada, ahí nos dice que si el empleador establece esta disminución de la jornada, no puede dejar de pagar sobre las 8 horas al IES. Es decir, ahí sí tenemos una limitación expresa respecto a la posibilidad de variar. Pero si es que nosotros hacemos un acuerdo directo con el trabajador, ¿sí? Obviamente va a haber una variación en la base de aportación, va a tener menos horas de trabajo, y obviamente sí se va a tener un perjuicio en el tiempo de aportación con base al goce de sus beneficios. Cuando nosotros hablamos acá de reducción de la jornada, que nos permite modificar también la base en el IES, obviamente el IES va a tener que tomar esa consideración. El trabajador deja de tener sus 8 horas de aportación, que es lo que básicamente le hace acceder a los beneficios de manera completa, ¿sí? Y va a tener jornadas parciales que, dependiendo los meses de aportación que tenga, va a acceder a los beneficios. Perfecto, clarísimo. Aquí hay otra consulta. Nos dice que si un trabajador fue despedido y quiere aplicar el seguro de desempleo, ¿luego puede afiliarse voluntariamente? Claro, el hecho es de que al haberse reducido el tiempo, ¿sí?, la persona podría a los 10 días de estar cesante recuperar su seguro de desempleo. Ahora el hecho es de que el seguro de desempleo se paga en cuotas. Si es que el trabajador, dentro de esas 4 cuotas que le pague el IES, ¿sí?, vuelve a estar activo, ¿sí?, obviamente el IES le va a limitar. Es más o menos como en la jubilación. Cuando una persona está jubilada y vuelve a estar activo, ¿sí?, lo que hace es pagarle menos hasta que vuelve a estar cesante y se haga un recálculo.
De igual manera operaría acá si es que el trabajador vuelve a estar activo, es decir, si se afila voluntariamente, el IES va a determinar que está nuevamente, que tiene un ingreso, obviamente, y con eso pues limitarle en el pago del seguro de desempleo. Si es que el trabajador eventualmente piensa hacer eso, pues tiene que saber que sí podría verse limitado en el pago completo del seguro de desempleo. Perfecto. Aquí hay una pregunta igual, me parece muy interesante. En el caso del personal vulnerable, es el 4% que ha sido contratado por las empresas, ¿se tiene alguna normativa especial en esta ley? En esta ley no, lo que podríamos nosotros traer a colación, tenemos un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Trabajo junto con el CONADIS, pero tiene una connotación distinta, es respecto al retorno progresivo al trabajo, ¿sí? Donde obviamente hay algunas limitaciones, hay algunas condiciones para que el personal vulnerable, no solamente el 4% de discapacitados, tenga que retomar sus actividades. Pero en esta ley como tal no tenemos alguna norma que específicamente esté direccionada para el personal vulnerable. Tendríamos que tomar estos acuerdos ministeriales o incluso la misma guía de retorno progresivo al trabajo emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia, por el COE, ¿sí? Donde también trata respecto a las personas vulnerables. Pero como les comento, en esta ley no. Perfecto. Hay otra inquietud aquí. En el caso de las personas que fueron separadas de la organización mediante el numeral 6, ¿aplica el seguro de desempleo? Claro, porque no es una causa atribuible al trabajador. Perfecto. Aquí había otra inquietud. En la ley humanitaria se tiene que pagar los 18 meses a las personas con carnet de discapacidad si fuese el caso de terminar la relación al terminar el año o hasta los 2 años. A ver, la indemnización especial para personal discapacitado que está en el 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades es un tema totalmente independiente. Si es que la relación laboral termina de manera unilateral por el empleador, obviamente tiene que asumir también esa indemnización. Sí, es igual si es que una persona está dentro de estos contratos y está en estado de gravidez, se embaraza y es despedida, obviamente tiene la garantía también del despido ineficaz, porque está en normas distintas que son igual aplicables, de ninguna manera le limita. Perfecto. Excelente. No sé cómo estemos más bien por el tiempo de los participantes. No sé si es que habían agendado una hora. Y ahora se extiende un poco, no sé cómo estén sus agendas. Yo sé que este tema es bien apasionante y se puede extender muchísimo. Así que no sé, María Augusta, si hay más preguntas. No sé, Antonio, si es que podríamos ir cerrando el tema en función de lo que tú has programado. Y lo que podemos hacer para todas las personas es facilitarles el contacto del doctor Antonio para que puedan hacer preguntas, inquietudes que tengan. Pero para ir viendo en función del tiempo de Antonio, de los participantes, de todos ustedes, ¿no? Gracias, Jorge. Terminemos, esta es la parte final, la que tenía reservada para la fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué es lo que hace la ley humanitaria acá? Interpreta el numeral 6 del artículo 169, que es la causal determinación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, indicando que la aplicación de la norma por caso fortuito o fuerza mayor necesariamente está ligada al cese total y definitivo de la actividad del empleador. Es decir, que el empleador tiene que terminar sus actividades. Obviamente acá hablamos de una terminación jurídica, no es que cerré la empresa y por eso puedo entender que he terminado con negocio, obviamente no. Acá entendemos de una terminación jurídica, es de entrar en causal de liquidación y posteriormente disolución. Es un término jurídico, pero en todo caso, para que el empleador pueda justificar el caso fortuito fuerza mayor, tiene que ligar su accionar al cese de sus actividades. Eso es muy importante porque al ser una norma interpretativa podría inclusive ser retroactiva, es decir, aplicaría sobre todos los casos que se sucedieron a partir del mes de marzo de este año. Y establece adicional una sanción, que es o el pago de una indemnización calculada de acuerdo a la base del artículo 188 del Código de Trabajo
pero la indemnización que resulte calculada con el artículo 188 del Código del Trabajo tiene que ser multiplicada por 1.5. Es una sanción adicional, es una sanción específica para cuando el empleador no logre justificar que al dar por terminada la relación de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, pues obviamente tenga que pagar. Esto sí tendrá que necesariamente verificarse ante un juez, no lo podría hacer el Ministerio de Trabajo porque no tiene la competencia ni la facultad, necesariamente tendría que ser ante un juez en un juicio de trabajo. Obviamente un juicio de trabajo es un poco más demoroso, es un poco más complejo, inclusive costoso también para la persona que sigue el juicio, pero de cierta manera tendría la certeza de que si el empleador no justifica que actuó de una manera legal, no justifica que su proceder estuvo ligado al cese de actividades, pues obviamente hay muchas posibilidades de que se le disponga para cancelar, aparte de su liquidez, de la liquidación normal, obviamente, porque sabemos que en caso fortuito fuerza mayor la liquidación solamente incluye 13º, 14º y vacaciones no gozadas. Tenemos casos donde, por ejemplo, una persona terminó en pandemia, mensualizaba su 13º, mensualizaba su 14º y el empleador le mandó de vacaciones porque así le facultó el ministerio, termina recibiendo nada en su liquidación. Entonces podría solicitar a un juez de trabajo que determine, obviamente también el empleador también tendría todo el derecho de probar que procedió de una manera legal y evitar el pago de esta indemnización, pero si es que no lo hace, pues tendrá que pagar la indemnización establecida aquí. Rápidamente, Jorge y María Augusta, los escenarios legales, lo que les había mencionado. Nosotros tenemos actualmente en vigencia el Código de Trabajo, tenemos en vigencia los acuerdos ministeriales y tenemos en vigencia la ley humanitaria. Es decir, que nosotros, dentro de nuestro manejo de personal, podríamos tener a nuestro personal con base al Código de Trabajo, ¿sí? Obviamente tomé alguna decisión respecto a los acuerdos ministeriales, por ejemplo, suspendí a mis trabajadores, pero ya han regresado a trabajar, entonces continúo con el Código de Trabajo. Puede ser que también yo esté con el Código de Trabajo por mis contratos indefinidos, les tengo en teletrabajo emergente, es decir, tengo los acuerdos ministeriales y además voy a suscribir acuerdos con los trabajadores. Entonces ocupo también la ley humanitaria. Puede ser que yo tenga solamente el Código de Trabajo y los acuerdos ministeriales porque nada de lo que está en la ley humanitaria me es adecuado para mi desempeño con el recurso humano. Puede ser que yo tenga el Código de Trabajo más la ley humanitaria, o puede ser que inclusive tenga los acuerdos ministeriales más la ley humanitaria. Es decir, que estos son los caminos legales que yo podría tener. ¿Sí? Es decir, si tengo 3 cuerpos legales o hablando de los acuerdos ministeriales, un grupo de normativa legal que yo puedo utilizar, pues obviamente podría moverme dentro de estos escenarios legales sin ningún tipo de problema. Tal vez, y se me escapó hace un rato, María Augusta, en una de las preguntas que hacía, tal vez la pregunta de uno de los participantes era por el hecho de que si es que el acuerdo que yo suscriba con base a la ley humanitaria sustituye a los contratos suscritos con el Código de Trabajo, tal vez la pregunta o la duda iba porque de pronto si yo hago un convenio con base a la ley humanitaria por 2 años, ¿sí? A los 2 años termino el convenio, termina también la relación laboral. No es así, porque nosotros tendremos un contrato indefinido de origen y si, por ejemplo, esa persona, luego de los 2 años de acuerdo con base a la ley humanitaria, tendría unos, por decir, 10 años, porque tuvo 8 años antes con su contrato indefinido, pues obviamente tendré que recurrir a una indemnización para terminar la relación de trabajo, ¿sí? Y finalmente, para ver si es que podemos atender algunas inquietudes, siempre me gusta terminar con algunas recomendaciones y es más respecto ya a lo que es ley humanitaria. Siempre manejo yo como abogado con los clientes del tema de unidad de acto, ¿sí? Es decir, que cuando yo quiero realizar algún movimiento con los trabajadores, tengo que tener todo listo, para no solamente para no dejar dudas de los trabajadores, sino porque tal vez cuando los trabajadores regresen, obviamente ya no tengan presente lo que se conversó, o tal vez tengan otras propuestas, o tal vez incluso se hayan asesorado con todo derecho también, pero siempre es mejor hacer
en unidad de acto las cosas. Para esto yo tengo que planificar mis necesidades. ¿Mis necesidades con base a qué? Con base a continuar con el código de trabajo, con base a tener los acuerdos ministeriales, con base a tener la ley humanitaria, jugando con todo esto de escenarios legales. Planifico mis necesidades. Determino la información financiera a ser presentada. Lo que les decía, si es que va a ser de difícil lectura para el trabajador, entender la información financiera, lo que puedo hacer es una presentación amigable, ¿sí? Donde obviamente yo explique tal vez en porcentajes, tal vez algunas cifras que pueda ser entendido por el trabajador. Porque si es que yo les cito a una reunión, pongo en el Infocus el balance de la compañía, o sea, tal vez no lo entiendan y tal vez me perjudique yo porque no voy a poder conseguir un acuerdo con los trabajadores. Preparo los documentos a ser propuestos. Es importante que antes de tener una negociación yo tenga ya los documentos, los borradores con los cuales voy a trabajar. Les presento la información a los trabajadores procurando los acuerdos y siempre formalizo por escrito. Eso es muy importante en el punto de vista legal, ¿sí? Siempre tengo que tener la constancia por escrito. Si yo no tengo constancia por escrito, por más de que los 10 o 20 trabajadores que estuvieron en la reunión dijeron sí aceptamos, y uno es testigo de la aceptación del otro, en su momento, si no les conviene, tal vez lleguen a decir que no. Y lo mismo puede pasar por el empleador. Decir, no, yo no les dije eso, yo les expliqué esto, pero no esto, yo no les prometí esto. Entonces, siempre es importante que se realice por escrito para que todo acuerdo sea formal. Con esto terminamos la presentación. Retiro la presentación, por favor, para ver si es que podemos atender algunas inquietudes, Jorge y María Augusta. Perfecto. Bueno, la verdad hemos tratado de atender todas las inquietudes que nos dejaron en el chat. De todas formas, igual les invitamos a encender sus cámaras. Esta es ya la parte final de esta charla, un poco para poder conversar. Si hay alguno de ustedes que tiene alguna inquietud puntual, vamos a dedicar unos 10 minutos a eso antes de hacer el cierre. Así que adelante si alguien quiere tomar la palabra. Igual tienen en la parte del chat los mandos no verbales, si alguien desea levantar la mano o simplemente liberar su micrófono. Ya están activados. Claro, con todo gusto, por favor. Qué chévere, muchas gracias a todos por la participación. Yo quisiera comentarles un poquito de los clientes que atendemos nosotros al hacer temas de cultura laboral. Se está presentando, por ejemplo, muchas personas están haciendo teletrabajo y no estamos considerando los riesgos laborales que puede ocurrir estando teletrabajando. Creo que hay que considerarlos también. Todas las condiciones obligatorias en la ley deben cumplirse. Por ejemplo, el tema de riesgo psicosocial, hay muchas empresas que han suspendido, pero la ley no dice que suspenda la actividad de riesgo psicosocial. Tiene que ser diagnosticado, tiene que ser medido y tienen que hacer un plan que mejore esas condiciones también. Dentro de la ley también dice que el patrono es el responsable de que el colaborador tenga un lugar sano para trabajar y que éste tenga un equilibrio biopsicosocial. Así determina la ley. Así que la invitación a fijarnos en estos conceptos legales que aterrizan en las acciones que hacemos por nuestros colaboradores. Preguntar cómo están, cómo se sienten, va a alertar a tiempo para no incurrir en problemas legales laborales. Como ustedes ven, Antonio es un abogado muy integral porque habla justamente de que las cosas estén bien, de que hay una lógica para que se aplique la parte legal. Así que es bueno comentarles estos temas también para que ustedes puedan considerarlo para su trabajo. Vamos a compartir con ustedes el contacto de Antonio a través del correo. Ya saben, esta y más información siempre la tienen en nuestra página web, en la sección de noticias. No tienen ningún costo, siempre lo publicamos ahí, así que lo pueden acceder. Y les invito a que nos sigan, a que lo realicen. No sé si tenemos alguna otra pregunta escrita o alguien desea participar.
En el chat estoy revisándolo, solo hay una consulta sobre el 1.5 de la sanción que nos hablaba al final el doctor, consultándonos si es retroactiva la publicación de la ley. A ver, al nacer de una interpretación, ¿sí?, podría ser aplicable por el juez. Ahora, ¿cuál es el problema acá de la Asamblea? Que podía haber determinado una norma positiva. Es decir, por ejemplo, añadiendo un artículo o añadiendo un párrafo al artículo determinando que necesariamente en los casos de desvinculación por fuerza mayor o caso fortuito que no se haya ligado al cese de la empresa, se deberá pagar la indemnización. Lo que hace acá es interpretar, es decir, le sigue lanzando la pelota, por hablar en términos castizos, al juez, para que el juez sea el que determine efectivamente si es que procede o no la indemnización. Pero hacer una interpretación es retroactiva y el juez en un proceso judicial tendrá que considerar ese tema. De acuerdo. En el chat, la verdad, solamente tengo mensajes de agradecimiento de Sonia Valverde, de Magali López, María Viteri, que hablen de que la charla ha estado excelente, doctor, que nos agradecen mucho por invitarles a compartirla. Creo que están tímidos, o no sé si más bien ya todas las inquietudes se realizaron, así que más bien nos quedamos con eso. Igual, Aleida le agradece mucho por la explicación. Me parece que con eso estamos cubiertos con todas las inquietudes. Como les decía Jorge, tenemos el correo con el que hicieron el registro también en esta charla. Les vamos a hacer llegar información sobre Prestro, sobre las noticias que generamos justo para poder apoyar en su gestión. Agradecerles una vez más por la confianza y como les decíamos, les vamos a compartir también el contacto del doctor Brito para si desean alguna asesoría un poco más dirigida. Listo, creo que eso sería entonces. Muchísimas gracias a todos, Antonio, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. A María Augusta por coordinar el evento, muchísimas gracias. Muchas gracias de igual manera a ustedes como staff, a los participantes. Para mí gratificante siempre y a las órdenes con las inquietudes que ojalá se hayan podido responder de manera adecuada y completa en esta charla, sino como ya les mencionó Jorge y María Augusta, pues posteriormente, si es que tenemos el contacto, pues con todo gusto. Listo. Entonces estamos en contacto. Les enviamos un abrazo virtual. Que les vaya muy bien en sus labores a todos, a seguirnos cuidando. Igual que estén con mucha salud y éxitos en sus funciones. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao a todos.